Hola, buenas tardes. No, Habla donde está la camarita. ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos. Bueno, esta es una clase organizada por grupo académico, a raíz de que a varios compañeros les fue mal o no tuvieron un buen resultado. Entonces, esta charla es con el objetivo de poder ayudarlos para un mejor rendimiento a la hora del parcial, en colaboración entre todos. A su vez también los invito a seguir las redes sociales del Grupo Académico UNS, en el cual tenemos un link con biografía, también hay resúmenes de derecho romano, textos, para que puedan ver. En esta oportunidad la clase va a estar guiada, o los temas van a ser explicados por mis compañeros Enzo, Ezequiel, Aldana, y mi nombre es Micaela Núñez. ¿Sí? Yo voy a empezar por la primera parte. A ver, sí. Voy a checar acá. La primera parte es la historicidad del derecho. A ver, 2 segundos. Para que lo chico acá. Bueno, no lo puedo checar más. Y antes de comenzar, si se corta este Zoom, volvemos a entrar al mismo link. Por si se corta, volvemos a entrar al mismo, ¿sí? Bueno, la historicidad del derecho, sabemos que el derecho de hoy, de ayer o el de mañana, no es un producto natural, sino que está dado por la suma de opciones, decisiones, justificaciones, valoraciones. Es un resultado que va de la mano de soluciones específicas frente a una realidad puntual, en un contexto dado, en un contexto específico, donde entran en juego los actores sociales, nosotros. Entonces el derecho se va construyendo y se logra, logrando imponer una estabilidad. Para la comunidad jurídica, la utilización de la historia la califican como una herramienta importante, porque su función nos va a dar la posibilidad de proponer una visión del derecho distinto, y lo que podemos ver es que el derecho, por ejemplo, en el derecho antiguo con el derecho actual, tenemos ciertas contradicciones, pero estas contradicciones nos hicieron ir evolucionando. Y esta evolución se debe a cambios que la sociedad hace en relación a problemas sociales. Entonces, el uso de la historia lo que nos viene a permitir es que el derecho se transforme. Nos da estrategias capaces de analizar, o el jurista, mejor dicho, analizar frente a un caso concreto diferentes soluciones. El histórico del derecho va a tener el deber y la responsabilidad de instar o de buscar la verdad, la verdad que favorezca a una completa y posible, a una concreta y posible conciencia sobre la historia del derecho. Entonces, como sabemos, la evolución, la historia del derecho, la evolución viene con un cambio, un progreso, implica continuidad a veces, o discontinuidad, ¿no? Una percepción del cambio. Entonces tenemos diferentes experiencias jurídicas a medida del tiempo. Tenemos el derecho medieval, el derecho moderno y el derecho posmoderno. El derecho medieval se va a caracterizar porque tenían una pluralidad, utilizaban el derecho plural, donde no tiene un centro de gravedad como el Estado, mientras que el derecho moderno se caracteriza por ser lo opuesto. Tenemos al Estado como el principal actor, monopolizando la totalidad de la producción de los distintos derechos. Grossi, este autor,
habla de un concepto muy importante, que es la línea y el punto, que es lo que divide entre el tiempo. Por ejemplo, es lo que divide el punto entre el derecho medieval del derecho moderno, y a su vez esta línea y el punto nos ayuda a comprender que qué derecho es un fenómeno histórico y dinámico. Al hablar de la historicidad del derecho, vamos a pasar al punto 2, que son los distintos sistemas digamos, los distintos sistemas jurídicos a medida del paso. Bueno, en la prehistoria sabemos que había un desconocimiento del derecho, desconocimiento del principio de causalidad, había una interpretación de la naturaleza, y después nos fuimos encontrando con los babilónicos, el cual se caracteriza por tener, digamos, tiene una lista amplia de delitos contra el Estado, aparece el delito de traición. Los funcionarios tenían un papel importante en cuanto a la detención y castigos de los culpables. También se caracterizaba porque la esposa o los hijos podían ser vendidos como esclavos, y podían ser sometidos a la figura de la esclavitud durante 4 años. También en Babilonia se caracteriza porque aparecen las normas comerciales destinadas a proteger al comprador, una regulación en cuanto a lo comercial y a la propiedad privada. También en Babilonia comienza el código de Hammurabi, el cual todos sus conceptos, sus conceptos arrancaban, o proposiciones arrancaban con el supuesto que, eso quiere decir que tenían un caso concreto y diferentes formas de resolverlo. Y se caracterizaba por lo que dije recién, porque garantizaba la propiedad, y también no distinguía entre el dolo y la culpa, y establece el talión. Pero como establece el talión, también establece lo que es la compensación. Luego nos vamos encontrando a los sirios. Estos se van a caracterizar porque tenían castigos severos, se castigaba severamente el aborto, vicios contra la naturaleza, y se caracterizaba porque su sociedad tenía una sumisión bastante importante sobre las mujeres. Imagínense que el divorcio era un derecho solo exclusivo para el esposo. Luego nos encontramos con los hebreos, donde aparece el código deuteronómico, perdón si lo pronuncio mal, el cual hablaba de la libertad de los pobres, de los extranjeros, al esclavo se lo liberaba a los 6 años, los jueces y funcionarios eran elegidos por el pueblo, ya estábamos encontrándonos con un principio de responsabilidad, la subordinación de la política, la moral religiosa y la justicia, y a su vez, después van a venir los egipcios, que se va a dividir en 4 etapas. Tenemos la primera, que es el periodo de Mentafita, donde la característica más importante de acá es el faraón como legislador supremo. Después la dinastía, que creo que es en el siglo V, en el cual se va a caracterizar porque decae el poder real. Después tenemos la dinastía del siglo VI, en la cual la religión, los sacerdotes, más propiamente dicho, empiezan a monopolizar la administración de justicia y personifican en una diosa determinada. Y por último nos encontramos con el 4º periodo, que es un periodo nuevo del imperio tebano, que es del siglo X al siglo XI, y ahí nos encontramos con que empieza a haber unidad del Estado y prevalece el sentimiento de justicia social. Ay, para que se me fue. Los caracteres más importantes del derecho de Egipto es que tenía una familia monogámica,
la sucesión estaba operada por vía materna, teníamos un sistema económico en base al concepto de colectividad. El Estado era propietario de varias cosas, como las minas, obras públicas, y después nos encontramos con los persias. Acá también tenemos una familia, la familia va a estar conformada por el concepto de, era monogámica, y la sucesión era intestada. Y la patria potestad teníamos, era moderada, y sí teníamos un respeto a la mujer. Luego pasamos a lo que es China. Se basaban muchos en las costumbres, era el derecho basado en las costumbres. Primero tenían una monarquía patriarcal y después fue una monarquía absoluta. Su tradición se basaba en el concepto de familia. Y acá nace la necesidad de un derecho escrito, la ley de Talión, en la cual se configuraban medidas de sanciones, aunque también estaba conformado por otras composiciones. Y en Indias nos vamos a encontrar con algo muy importante que es la ley de manos, la cual deviene a regular lo que es la vida civil y la vida religiosa del hombre. Acá tenemos una división de la sociedad en casta, aparece un derecho a los concesionarios de forma determinado, van a aparecer lo que son las obligaciones, los contratos, y se basaban en el principio de que el hombre lleva a cabo sus funciones o cumple con sus deberes por el temor a ser castigado. Acá también ya había una reparación del daño. Y en India también nos encontramos con el budaísmo, el cual tiene una concepción humana contraria a las castas y hablaban de responsabilidad objetiva. Grecia se caracteriza por la ley de Dracón, la cual puede ser interpretada como una reafirmación escrita de las leyes vigentes y benefactoras de la aristocracia. Y desde otro ángulo la podemos considerar como la primera delimitación legislativa, clara y definitiva, que venía a cortar con las arbitrariedades de los jueces que se venían basando en derecho consuetudinario. Me estoy olvidando de algo. Acá también tenemos al rey como el primer magistrado, luego teníamos un consejo de Aregopago, algo así, si lo estoy pronunciando mal, pido disculpas, y el cual tenía como función regular y guardar las leyes, vigilar su cumplimiento también, entonces era guardián de las leyes y vigilaba el cumplimiento de las mismas. Después cae la monarquía en Grecia, entonces el poder ejecutivo se empieza a basar en un gobierno de elegidos, básicamente, eran elegidos año a año, y podríamos decir con una especie de tinte democrático actualmente. Cuando se cae esta monarquía en Grecia, también devienen grandes cambios sociales, se elimina la prisión por deudas, cambiándose por la obligación de entrega de bienes, y también acá ya se empieza a hablar de intereses de la deuda. También se modifica el derecho sucesorio, esto es muy importante porque permitía al varón libre sin hijos testar sin ninguna limitación. Antes sus bienes iban a pasar directamente al patrimonio de la familia. Y también, algo muy importante, que se prohíbe que el padre de familia venda como esclavos tanto a sus hijos o a su esposa, y tampoco tenía la posibilidad de expulsarlo de su casa, de su hogar. Y también nos encontramos con la obligación filiar, que esto es muy importante, la obligación filiar de manutención, la cual se limitaba a la comida, vestimenta y entierro. Ahora le voy a dar la palabra a mi compañero Enzo. Perfecto, gracias Mica. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Perfecto, como bien dijo ella, yo soy otro de los integrantes del grupo académico.
Así que a mí me tocó en esta ocasión dar los puntos, o la unidad 3, mejor dicho, incluyendo la unidad 4.A. Así que bueno, yo primero quiero aclarar que todo lo que diga no va a ser más allá de lo que figura en el libro de Argüello. Así que si tienen el libro ahí a mano, les recomendaría tenerlo a la vista, porque voy a seguir básicamente el lineamiento de él, del autor. Como otra aclaración, a modo de sugerencia, les recomendaría este libro, que quizás ahonda un poco más en los detalles históricos de, en este caso, lo que nos interesa, que es el derecho romano. Así que bueno, yo me anoté acá ciertas páginas principales justamente del libro, que considero que vendría a ser lo más importante de las temáticas que voy a dar. Así que bueno, lo primero que nos tocaría sería, dentro del desarrollo del derecho en Occidente, el primer punto que nos habla del nacimiento de una técnica de la construcción de la ciencia. En ese caso, yo me iría a la página 120 del libro, de lo cual resaltaría, en lo atinente al derecho romano en Occidente, lo siguiente. La compilación justiniana, cuyo objeto había sido lograr la unidad jurídica del Imperio Romano, no tuvo aplicación durante mucho tiempo, ni menos difusión en el mundo occidental. Aunque luego del llamado renacimiento del derecho romano, en el siglo XII influyó decidida y vitalmente en los países de la Europa continental. Esto para ir entrando un poco en contexto de cómo fue, de alguna manera, construyéndose esta disciplina como científica. Así que sigo. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476, el derecho romano solo mantuvo vigencia a través de las leyes romano-bárbaras que, como vimos, se promulgaron a instancia de los reyes o caudillos germánicos. Todo esto a partir del año 500, para hacer efectivo el sistema de la personalidad del derecho. Aquella pálida aplicación de algunas leyes y principios romanos contenidos en las colecciones romano-bárbaras se enriqueció por algún tiempo en Italia cuando el emperador Justiniano, después de reconquistar la península, sancionó en el año 554 la Sanctitio Pragmatia Protipione Vigili, por la que disponía la aplicación en sus territorios del Corpus y la consecuente abrogación del edicto teodólico, que regían la península para godos y romanos. La vigencia de la legislación justiniana fue efímera, ya que a poco de la muerte de Justiniano, las regiones reconquistadas por el emperador volvieron a ser arrebatadas al dominio bizantino por la tribu bárbara de los longobardos. Este pueblo impuso su derecho nacional y abolió la legislación justiniana, circunstancia que fue propicia para que el derecho longobardo se fuera depurando paulatinamente y constituyera el mejor exponente de la ciencia jurídica bárbara, especialmente en el florecimiento de la escuela de Pavia entre los siglos X y XI. Ahí Clarita de forma clara nos dice, por eso dice la introducción contextual de lo que termina concluyendo, el origen de cómo de alguna manera la disciplina se transforma en científica. Y con eso yo creo que el primer punto estaría ya concluido, como les dije, página 120 de Argüello únicamente. Así que pasaríamos entonces a los caracteres definitorios y la particularidad del derecho en Roma. Que acá me figura anotado que hace mención el autor de tal circunstancia desde la página 3 a la 4, por un lado. Así que bueno, nos vamos a esa página, en la cual dice lo siguiente. Acá simplemente nos conceptualiza el derecho romano, ya que Argüello no enumera de manera definida los caracteres de la disciplina, pero bueno, nos dice que en su acepción más lata se entiende por derecho romano el conjunto de normas y principios jurídicos que rigieron las relaciones del pueblo romano en las distintas épocas de su historia, es decir, dentro de los límites marcados por la fundación de Roma, 753 años antes de Cristo, y la muerte del emperador Justiniano. Yo lo dejaría ahí en ese sentido, y pasaría a comentarles que en sentido estricto la expresión derecho romano designa el ordenamiento normativo contenido en la compilación de las leyes y jurisprudencia romana realizada en el siglo VI de nuestra era por Justiniano, emperador de Oriente. Este cuerpo legislativo que, como bien dijo Mica, fue nombrado Corpus Iuris Civilis, algo muy importante a tener en cuenta, que está integrado por el código de Justinianus, una compilación de constituciones imperiales, el digesto o pandectas, que contiene el ordenamiento de la jurisprudencia romana, las institutas, obra que el príncipe legislador destina a exponer los principios básicos de su derecho, con el fin de facilitar su conocimiento por las jóvenes generaciones de estudiantes y las novelas.
Yo ahí en ese caso no entraría a hacer tanto hincapié en los diferentes nombres técnicos, ya que no creo que sea de mayor importancia al momento de rendir el parcial, pero bueno, como dato a tener en cuenta puede servirles. Por otra parte, resaltaría en la página 4, todo lo anterior figura en la página 3, como les comentaba. De la página 4 diría que el derecho romano, lo vamos a repetir con reiteración, es un auténtico producto histórico. Nota sumamente importante que de alguna forma distinga la disciplina en su particularidad, que vamos a ver que más adelante también nos lo pide el punto, cuando nos dice caracteres definitorios y la particularidad del derecho en Roma. Tendríamos que tener muy en cuenta que el derecho romano, entonces, como digo, es un auténtico producto histórico, es decir, no es fruto de unos intensos años de elaboración ni de un periodo de esplendor máximo, sino resultado de una pausada pero constante labor de una auténtica decantación de siglos. Es decir, de alguna forma el derecho romano lo podemos encontrar codificado, como bien sabemos, y eso de alguna forma también le da sus caracteres peculiares. Por otra parte, siguiendo un poco con este lineamiento, nos podríamos ir bien a la página 6 de Argüello, en el cual nos enumera una serie de conceptos del derecho e ideas romanas, que simplemente a modo de darles un pantallazo se las enumeraría brevemente, desde la página 6 en adelante, como les digo, que vendría a ser el ius, por ejemplo, que vendría a ser la voz latina, comprensiva del derecho en sentido objetivo, entendido como norma que regula con carácter obligatorio de las relaciones sociales, y en sentido subjetivo, como facultad o poder que el ordenamiento jurídico reconoce a un sujeto. Por otro lado, pasa a enumerarnos los preceptos del derecho, es decir, el derecho objetivo impone a los individuos, y nos impone justamente como pilares el vivir honestamente, no dañar a otro, y dar a cada cual lo suyo. Como también, de alguna manera, esto nos determina el contenido del derecho. Por otra parte, siguiendo con la enumeración que nos da el autor, en tercer lugar vemos que tenemos al FAS, que vendría a ser la norma religiosa, en la página 8. Acá yo recalcaría que fue solo en la República tardía, cuando se abrió paso a la jurisprudencia laica y se operó el proceso de secularización del ius, con lo cual viene a producirse la diferenciación entre el derecho y la religión. Por otro lado, le sigue en la enumeración la justicia, que es lo que se conforma justamente al ius, y si la adaptación es constante, se llega a ese valor que es meta del derecho que los romanos llamaron iustitia, que vendría a ser justamente, nos dice el autor, la constante y perpetua voluntad de dar a cada cual lo suyo. Por otro lado tenemos la equitas, que bien nos dice que significa equidad, igualdad, y que viene a ser el modelo al que debe acomodarse el derecho, la finalidad que debe cumplir el ordenamiento jurídico para que sus normas no sean inicuas, esto es, no sean contrarias a lo justo. Por otra parte, la jurisprudencia, en último lugar, que vendría a ser el conocimiento de las cosas divinas y humanas y la ciencia de lo justo y lo injusto. Así que bueno, con esto concluiríamos lo que vendría a ser los caracteres definitorios y la particularidad del derecho en Roma, y si no me equivoco lo que sigue es la evolución del saber jurídico y sus etapas. Esto sí, dato a tener muy en cuenta, porque suele tomarse, y figura entonces a partir de la página 79 en adelante. Acá simplemente yo lo que voy a hacer es enumerarle los diferentes periodos, y recalcar, bueno, lo que a mi consideración sería lo más importante, porque ya acá nos empieza a hablar más en profundidad de la ley de las 7 tablas. Por un lado, entonces, tenemos el periodo del derecho quiritario, página 79 en adelante, eso perfectamente lo van a poder comprender con facilidad. Acá, como les menciono, en la página 82 haría hincapié en lo que vendría a ser, en este caso, la ley de las 12 tablas, yo dije 7, la ley de las 12 tablas, que podríamos bien decir que fue redactada por un colegio de magistrados extraordinarios, fue la primera legislación romana, que constituyó la fuente más importante del derecho civil o quiritario, es decir, de la primera etapa o periodo del derecho romano. Por otra parte, ya yéndonos para la página 85, nos habla del segundo periodo, que vendría a ser el periodo del derecho honorario o de gentes,
van a ver que al igual que el primer periodo, fácilmente entendible, lo van a poder entender con facilidad. Página 91, el periodo del derecho jurisprudencial. Y finalmente, en la 101, vamos a ver que nos habla del periodo del derecho de la codificación. Este sí ténganlo en cuenta de manera fundamental porque debe ser uno de los hitos más importantes del derecho romano. No voy a hacer tanto hincapié en esta temática para no abarcar tanto tiempo de la clase, así que bueno, nos iríamos ya al punto siguiente, que vendría a ser los másteres del derecho según cada época, nos pide el programa. En este caso, conlleva tanto la cuestión de los reyes, los sacerdotes y los sabios, como también la de los pontífices, es decir, ese punto se engloba en estos tres sujetos. Y acá dato a tener en cuenta que vamos a redundar siempre en los regímenes políticos del derecho romano, es decir, la monarquía, la república, el principado y el imperio. Tengan siempre en cuenta eso porque van a ver que la mayoría de los temas giran alrededor de esas cuestiones. Así que cuando hablamos de los reyes, podríamos empezar a describirlos yéndonos al sector de la monarquía, donde el autor brevemente la describe, página 38, para no ir más lejos. Así que bueno, dentro de la monarquía, vamos a ver que el rey era el magistrado exclusivo y vitalicio del periodo monárquico, eso por un lado. Y siguiendo con el tema de los reyes, en la página 41 nos dice, dentro de la República, que el rey fue el supremo magistrado. Es decir, la magistratura real era vitalicia, monocrática o unipersonal, y también sagrada. Dentro de los amplios poderes del soberano, se contaban los de carácter político, que lo facultaban a organizar el Estado, a convocar y presidir los comicios y a designar a los miembros del Senado. Después ya entrando en el tema de la República, es decir, la descripción de cómo eran los reyes en la República, fíjense bien que si van a la página 50, habla brevemente del tema de la magistratura, diciéndonos entonces que las magistraturas republicanas tienen características que contrastan con las que presentaba el rey, magistrado único del siglo regio. Es decir, el rey acá en este caso pasaría a ser la magistratura, ya que la institución de alguna forma en este periodo se descarta. Ya yéndonos a la referencia que nos da la unidad 3 en cuanto a los sacerdotes, fíjense bien que volvemos a la página 39, o sea, donde nos habla de nuevo de la monarquía. Y entonces la página 39 pasa a hablarnos no de sacerdotes, sino de sumo sacerdote de la gens. Acá en este sector, cuando nos habla de los órganos políticos primitivos, se incluye a la gens como organización político-social de más trascendente importancia que precedió a las civitas. Las gentes constituyeron, al tiempo de la formación de Roma, un agrupamiento humano esencial caracterizado por una unidad política con un alto grado de independencia, contaba con sus órganos de gobierno, su jefe o pater, y sus propias normas de derecho privado. A su vez, llegaron a constituir el Iugentatium y tuvo la gens su régimen económico propio y además sus divinidades protectoras del grupo, con sus sacras gentilitias, que tenían por sumo sacerdote al pater o jefe. Es decir, acá claramente nos hace hincapié que cuando hablemos de sacerdotes, tenemos que tener en cuenta esto, que la gens, volviendo, además de sus divinidades protectoras del grupo, contaba con sus sacras gentituitua. En la página 39 van a ver que figura el nombre con claridad, y que tenían, como digo, por sumo sacerdote al pater o jefe. Esto por un lado. Después, volviendo a la página 40, vamos a ver que brevemente nos sigue hablando un poco de las cuestiones de los sacerdotes. Es decir, se les daba un sacerdote a los antiguos colegios sacerdotales,
es decir, lo que antes eran vistos como antiguos colegios sacerdotales, directamente pasaban a redundar todo en la figura de un sacerdote únicamente. Y finalmente la página 41 justamente nos habla del rey como supremo sacerdote, es decir, de alguna forma dentro de sus múltiples atribuciones, el rey también va a ser visto entonces como supremo sacerdote, como bien digo. Por otra parte, y para finalizar el tema de los sacerdotes, fíjense bien que en la página 43 nos va a pasar a hablar de los colegios sacerdotales. Y acá rescataría entonces yo que los miembros de los distintos colegios formaban parte del aparato político del Estado, en su carácter de funcionarios sometidos a la autoridad real. Y acá nos dice el autor, 3 fueron los colegios sacerdotales que se destacaron en la elevada misión de interpretar la voluntad de los dioses y de auxiliar al rey en el manejo de la sacra pública. Por un lado el colegio de los pontífices, el de los augures y el de los feliciales. Y acá, bueno, nos sigue describiendo un poco el colegio de los pontífices, que nos dice que va a estar presidido por un pontífice máximo, que va a ser árbitro de lo divino y de lo humano. También nos dice que tuvo variadas funciones, como el ejercicio del contralor de los distintos cultos privados, y en especial del culto público. También redactaba el calendario y emitía dictámenes. Eso por una parte. Yéndonos al Principado, siguiendo con estas figuras de las que hablamos, esto va a ser sencillo porque en el Principado, como sabemos, estamos hablando de el poder en manos de una persona que de alguna forma lo va a acaparar casi con totalidad, y entonces podríamos decir, en este caso entonces, que va a tener el imperio absoluto. Así que si tiene el imperio absoluto, podríamos decir que estas 3 figuras de las que venimos hablando, es decir, el tema de los reyes, los sacerdotes y la edad de los pontífices, todo va a redundar en su persona, porque prácticamente va a tener todo el poderío dentro del derecho romano. Por otra parte, cuando hablamos de los sabios, por lo menos cuando el programa nos pide hablar de los sabios, tenemos que incluir en esa figura el Senado, básicamente, que era o solía ser un consejo de ancianos, sobre todo generalmente, que se dedicaban a asesorar a los diferentes mandatarios, los diferentes periodos del derecho romano, es decir, sea tanto el monarca, sea los emperadores, que ejercían en conjunto el poder en las repúblicas, o bien, como bien dijimos, en el Principado y en el Imperio, asesoraban simplemente a esta figura de aquel sujeto que tenía todo el poder para sí. Bien, si nos vamos después al punto siguiente, vemos que nos pide la especialización de trabajo jurídico. Acá yo les diría que hace referencia a este punto la página 4 de Argüello, que fue un tema que ya un poco les comenté al principio, que vendría a ser cuál es la peculiaridad que tiene el derecho romano, que como bien dije yo al comienzo, vendría a ser simplemente, para que lo tengan en cuenta, que el derecho romano, lo vamos a repetir con reiteración, es un auténtico producto histórico, como bien dije, ya que, como también Mica dio a entender, es un derecho codificado, es decir, las diferentes normas, o la peculiaridad que va a tener el derecho romano, es que las diferentes normas que acostumbraban para ese entonces a transmitirse de manera verbal, se pasan a plasmar en un cuerpo escrito. Así que bueno, esto por un lado. Si nos vamos a la cuestión de los juristas en el gobierno del imperio, yo les recomendaría que hagan hincapié en las páginas 65 a 68 del libro. Y entonces, bueno, estaríamos hablando en este caso de las antiguas magistraturas, vendría a ser. Que eso clarito lo pueden comprender en ya, como les digo, las páginas 65 y 68. Claramente no haría falta ningún comentario alrededor de esa temática. Así que ya por lo pronto daría por concluido el punto 3. Ya les comento que si llegan a tener alguna duda posteriormente vamos a realizar un nuevo Zoom para que puedan preguntarnos cualquier cuestión que les haya quedado inconclusa. Pero bueno,
sin más, yendo a la unidad 4, pasamos a hablar ahora de la evolución institucional del derecho en Roma. Punto fundamental, les diría yo, ya que en este caso sí vamos a hablar de esos 4 ejes de los cuales ya un poco veníamos charlando, es decir, la monarquía, la república, el principado y el imperio. Así que, bueno, cuando hablamos de Roma y su historia institucional, partimos de la página 39 a la 40, básicamente. No creo que haga falta yo indar en tantos detalles de la historia, sino en este caso hacer hincapié en los diferentes institutos que fueron adoptándose conforme a los diferentes regímenes políticos. Y acá vemos que Roma parte de órganos políticos primitivos, que, como enumera el autor, van a ser el gens, la familia, las tribus y las curias. Perdón, compañero Enzo, Sí. se está por cortar, ¿te parece seguir con el tema en el otro Zoom? Chicos, es el mismo link, porque si no vas a quedar en el tema cortado a la mitad. Perfecto, ¿Les perfecto. parece? Por otro lado, entendemos de que hay alumnos que tengan que irse a cursar, porque tienen que cursar ahora en punto. No se preocupen que esto, como saben, está siendo grabado, así que pueden revisar el material en cualquier otro momento. Al mismo tiempo se pueden servir del link que les pasaron por el chat para el Instagram, donde ahí van a encontrar resúmenes y bibliografía al respecto.